Buenos días, buenas tardes mis amigos, amigas de mi canal de YouTube. Les habla Jesús Antonio Arme Garzón, técnico en riberación y lavadoras. Siguiendo con el ciclo de video, en este caso pues tenemos un riberador de la marca Engine Inverter. Entonces, vamos a quitarle un poquito de luz para que ustedes lo vean bien. Bueno, esta es la referencia que vamos a tener. Siempre me gusta mostrar, digámoslo así, las experiencias que he tenido, en este caso con estos liberadores, que hace más o menos un promedio de 10 años salieron. Y ya a cabo de 4 o 5 años he venido notando que ya comenzamos a notar las fallas, digámoslo así, y los problemas que nos está presentando este tipo de liberador. Siempre me gusta mostrar el modelo. Entonces, los que les estaba comentando, mis queridos amigos, yo lo que hago es compartir, digámoslo así, compartir mis conocimientos, las experiencias que he tenido con este tipo de liberador. Bueno, en el pasado video pues le enseñé lo que es la tabla, le enseñé cómo medir los sensores, ¿sí? Le enseñé lo que tenemos que tener en cuenta, la falla muy común, la primera falla que vamos a encontrar, le doy con mi experiencia de más o menos un promedio de 8, digámoslo así, no me acuerdo bien, pero la primera falla que encontré en este liberador fue el sensor, ¿cómo me di cuenta? Resulta que pasaron, creo que la nevera ya tenía 1 o 2 años, tenía como 1 año y medio. Entonces, ¿qué pasa? El cliente me ha dicho que habían ido a revisar la nevera, pero le han dicho que era tarjeta. Entonces, mediante una recomendación, pues me han recomendado, entonces me llamaron a mí, pero él le quedó en duda, pues si el señor sabía o no sabía bien. No, no, digámoslo así, no fue muy concreto con ella para ver dónde tenía el problema, si el problema era la tarjeta o si el problema era el sensor. Entonces, en este caso, ella decidió llamarme, entonces eh, lo que hago es compartir la experiencia, ¿no? Yo digo que lo que hago es dar a conocer las experiencias lo que me dice el cliente. Siempre que yo voy a revisar un revelador, lo primero que hago es entrevistar al cliente, que me diga si alguien la ha venido a revisar, si me dijo si le han cambiado, qué accesorios le han cambiado, para yo de acuerdo a eso hacer un análisis completo donde puede estar la falla. Entonces, ¿qué haríamos aquí? Les estaba comentando acerca, la primera falla que yo encontré en este tipo de liberador fue el sensor. El sensor. Entonces, de acuerdo, los sensores se deben de medir, lo habíamos dicho en el capítulo anterior, de acuerdo a una tabla, ¿no? Tanto de conservación como de congelación, de acuerdo a una tabla que tenemos que darnos cuenta. Pero cuando el cliente nos dice que nos está llenando mucho, nos está llenando mucho de hielo, al llenarse mucho de hielo, ¿qué hace? No me está mandando frío en la parte de abajo y llega un momento en que el sistema de congelación me comienza a fallar. O sea que los alimentos ya no van a comenzar a congelarme. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a revisar el sensor. Ya lo hicimos en el pasado video. Y lo segundo, vamos a revisar en qué condiciones se encuentra el fusible térmico. El fusible térmico, ustedes pueden ver aquí. A pesar de que están juntos, los dos tienen una función muy diferente. Lo que hace el sensor en este caso es apagar el compresor cuando está a una temperatura ideal para la cual fue programar. ¿Quién se encargó de programar esta temperatura ideal? Entonces pasemos a la parte de abajo. Antes de pasar a la parte de abajo, la temperatura ideal, ¿quién la va a hacer? Aquí podemos ver lo que se llama ajustes recomendados para los controles de temperatura. ¿Por qué hago mucho énfasis? Porque la primera falla que encontré fue un mal manejo del control de temperatura, manual del sensor. Sí, manual sensor. En esa época yo le hice cambiar el sensor a la señora. Era muy costoso, ahora son mucho más económicos. Le estoy hablando más o menos de 7 o 8 años. Pero resulta que el problema en sí no era el sensor. Sí, el problema en sí no era el sensor. El problema es que la señora salía en la mañana, muy de mañana, la nevera, el refrigerador permanecía con la puerta completamente cerrada, o sea que casi no hacía uso de la nevera, digámoslo así, o sea que en el día casi no la abría ni la cerraba porque solamente la venía a utilizar en las horas de la mañana y la venía a utilizar en las horas de la noche, es la experiencia que les estoy comentando. Entonces, ¿qué pasó? En el momento en que yo la miré, pues digámoslo así, ella la tenía en una graduación. Aquí está, por ejemplo, graduación 1, que es para 6 grados centígrados. La graduación 4, vamos a colocarlo bien aquí, voy a colocarlo para que ustedes lo vean aquí. La graduación 4 es para 3 grados centígrados. Y la graduación 7, ustedes pueden ver aquí, la graduación 7 es para 0 grados centígrados.
Entonces, ¿qué pasó? Ella lo tenía programado en la grabación número 7. Al tenerlo programado aquí en la grabación número 7, era demasiada temperatura para ella. ¿Por qué? Porque no la estaba utilizando comercialmente. Es muy diferente tener un liberador, por decir algo, de un restaurante. Si este lo hablan de un restaurante que están abriendo y cerrando la puerta en el día, pues sí vamos a mirar que está entrando demasiado aire caliente. Al tratar demasiado aire caliente, pues sí tenemos que grabarlo porque le estamos dando demasiado uso. Pero ella no le estaba dando uso. Entonces, primero, el primero error que encontré, la mala grabación, que muchas veces le podemos echar culpa al sensor, pero una mala grabación sí nos puede causar que el sensor se nos dañe mucho más rápido, ¿no? Entonces, que en ese caso, ¿qué hice? Lo que hice, güey, la grabé solamente en 4, la coloqué solamente en 4 más o menos, a un promedio de, digámosle, 6 grados centígrados, y la falla terminó. Le hice cambiar el sensor, pero más adelante fui a mi casa, fui al taller, revisé el sensor y el sensor está en buenas condiciones, lo mismo que el fusible térmico. Entonces eso es bueno que lo tengan en cuenta mis queridos amigos de mi canal de YouTube. Una, eh, digámoslo así, siempre tenemos que relacionar tanto el control de temperatura cuando tengamos demasiado hielo, digámoslo así, que el cliente nos dice que no está enfriando en la parte de abajo y no nos está congelando bien, siempre tenemos que relacionarlo con el sensor. Entonces, siguiendo el segundo paso, lo que tenemos que hacer ahora, si el cliente nos dice que ya se está llenando hielo, vamos a revisar el sensor, le expliqué cómo lo vamos a hacer de acuerdo a una tabla, de acuerdo a una tabla, para hacer las mediciones. ¿Cómo trabaja el sensor? Lo que hace el sensor solamente apagar y prender el compresor. Si hay demasiada temperatura, pues lo va a apagar. Si hay de muy baja temperatura, pero ¿quién se va a encargar de eso? Se va a encargar del control de temperatura, usted lo puede ver ahí. Este se va a encargar de programar. O sea, el sensor depende de la programación que le hemos dado para, en este caso, tanto de conservación, le hemos dado tanto de conservación, aquí le hemos dado conservación. Entonces, de acuerdo, es el que se va a encargar de apagar se va a encargar de apagar el compresor. ¿Y cuál es la función del fusible térmico? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a revisar lo que es el sensor. ¿Por qué están juntos? Precisamente porque ambos trabajan conjuntamente, pero tienen diferentes funciones. Aquí el fusible térmico lo que va a hacer es, esta parte de aquí que ustedes pueden ver aquí, esta parte roja, no le van a confundir, no le van a confundir con el freezer, ¿no? Esta parte, perdón, aquí donde va el cable rojo, esta es la resistencia. Ustedes pueden ver aquí, normalmente en los antiguos Rivero solamente encontramos la resistencia en la parte de abajo. Esta me está cubriendo. Esta resistencia muy poco se daña, solamente se daña ya por una vía útil. Sí, es de muy buena calidad y todo. Al comienzo me tocó ver personas que le hicieron cambiar esta resistencia, era muy costosa en esa época y nada tenían que ver la resistencia. Entonces, ¿qué hacemos? La función que tiene el fusible térmico es dar paso y protegerme en caso de que haya un sobrecalentamiento, haya un sobrevoltaje, me protege la resistencia. Esa es la función que tiene, ¿no? Me protege, va en serie, digámosle si va en serie con la resistencia y esa era, cuando si por X o Y motivo este fusible térmico, ese fusible térmico se llega a averiar, muchas veces lo he encontrado también quemado, muchas veces averiado, cuando avería que ya no va a paso, entonces, al no dar paso, entonces no me va a cumplir la función que cada 8 horas me tienen que descongelar para que no esto no me llene de hielo. Entonces me pasa al sistema de descongelación. Entonces, al pasar el sistema de descongelación, no me da el funcionamiento del sistema de descongelación, entonces se me va a llenar de hielo. Entonces, lo primero, revisar sensor, revisamos fusible, cómo van juntos. Una recomendación que hago, si el liberador tiene más de 5 años, cámbialo. Normalmente la vida útil de esto tanto el fusible como el sensor, viene más o menos de 5 años. ¿Para qué? Porque más adelante pues no se le vaya a presentar una garantía porque por X o Y motivo. Entonces, y otra recomendación que les hago es siempre comprar el original, digamos el original. En un próximo video pues les voy a explicar paso a paso cómo vamos a hacer las mediciones correspondientes tanto del sensor como la resistencia. Vamos a medir la resistencia y yo les voy a enseñar cómo calibrar lo que hemos dicho, los ajustes que tenemos que tener en cuenta, los controles de temperatura. Agradeciéndole mucho por la atención prestada, no olviden suscribirse a mi canal. Lo que estoy haciendo en este momento es compartir mis conocimientos, en este caso de un liberador de la marca Angel Inverter y las fallas más comunes que vamos a encontrar. No olviden suscribirse a mi canal Jesús Antonio Almer Garzón.